La mañana comenzó, normalmente nos levantamos todos para prepararnos para ir a trabajar o para ir a la escuela y de repente me doy cuenta que mis hijos están planeando algo en el cuarto de Jonah, de mi hijo. Entonces voy a averiguar qué pasa. Yo soy el planchador oficial de su ropa cada vez que van a la escuela. En las mañanas entonces los dos me trajeron la ropa que querían usar ese día en particular. Y los dos me dijeron, queremos usar estas camisas eh, porque los dos queremos parecer hermanos. Entonces me pareció muy interesante. Y lo que pasa es que las camisas de ambos decía, la de Yasmín, mi hija, decía, la hermana más fabulosa del mundo. La camisa de él decía, así es como se ve el mejor hermano del mundo. Me encantó, claro, me tocó el corazón y dije, qué hermoso, cómo se aman mis hijos. Es una bendición que tengan una relación buena y de hecho tienen una muy buena relación. Cada vez que se van a dormir en la noche se abrazan, se besan, juegan juntos, pero también saben cómo pelear juntos. Y si usted tiene hijos, usted se relaciona con lo que estoy diciendo, porque no tardaron en ponerse las camisas que hablaban de cuán buenos hermanos son el uno para el otro, pero antes de irnos para la escuela tuve que parar dos peleas. Y me puse a pensar, pues sí, lo que dicen las camisas suena muy bonito, suena muy romántico, pero a la hora de la hora, a la hora de actuar, muchas veces no es tan romántico. Hoy quiero hablar un poco acerca de eso. Hoy que queremos salir y servir a toda nuestra comunidad, hoy que queremos demostrar el amor de Cristo a nuestras comunidades en diferentes partes del condado norte de California, quiero hablar acerca de cómo amar y cómo vivimos esta verdad que tenemos en la palabra de Dios, esta verdad que Dios nos ha dado, cómo la vivimos en amor. Acompáñenme entonces a buscar en Efesios capítulo 4, de los versículos 7 al 16. Vamos a ir rápidamente por estos versículos y ver qué nos dicen acerca de cómo ser iglesia, cómo nos consideramos parte de la iglesia de Cristo, cómo formamos el cuerpo que nos habla Pablo, que es la iglesia formado por diferentes miembros. Hay una diferencia radical entre pertenecer a la iglesia y solamente ser alguien que ve desde afuera. Ser alguien que solo está mirando lo que está pasando en la iglesia o alguien que solo es un espectador, digámoslo de esa manera. Yo lo he puesto de esta manera, lo quiero llamar de esta manera. La diferencia entre ser un huésped y ser iglesia. Y me voy a referir a ello mientras leemos. Efesios capítulo 4, de los versículos 7 al 16. Gracias por estar con nosotros hoy en este mensaje de domingo. Esperamos que la palabra de Dios haga algo en su vida, que lo lleve no solamente a cambiar su mente, pero también a cambiar su actitud. No solamente su actitud, pero también a cambiar sus costumbres, su manera de hacer las cosas, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de relacionarse con otras personas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y esperamos que hoy esta palabra sea de beneficio para su vida. Efesios 4, del 7 al 16, empieza Pablo diciendo, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones, a los hombres. Esta primera parte del texto, cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida de que Cristo ha repartido dones. Esta gracia que se nos reparte cada día, yo la llamo la sacramentalidad de la vida. Es un término que es un poco foráneo, que no es muy conocido, que no es muy usado por nosotros los evangélicos. Porque tiene repercusiones quizás un poco religiosas para algunos de nosotros que hemos estado en denominaciones cristianas que no son la evangélica y nos ponemos a pensar, eso suena un poco restrictivo.
Y sin embargo, cuando hablamos de vida sacramental, hablamos de Dios ofreciendo gracia a través de diferentes actos, de diferentes cosas en la vida, y nosotros recibiendo esa gracia. Es encontrarnos con la gracia de Dios en aspectos de la vida, en aspectos diarios de la vida, que son sumamente normales para nosotros. Es una gracia recibida en cada vez que respiramos y que nos damos cuenta que es un milagro, cada vez que vemos los colores, la naturaleza, cada vez que hablamos con un niño, cada vez que tenemos la oportunidad de tener contacto con un amigo o con un familiar cercano. Cada vez que podemos disfrutar sabores, que podemos con los sentidos comprobar que la vida es hermosa y que nos la ha sido entregada por la mano de Dios. Esa es la gracia que recibimos, una gracia que no merecemos, una gracia que no podemos pagar porque es un regalo. Ahí es donde malinterpretamos muchas veces la gracia y la convertimos en religión, porque cada vez que queremos hacer algo con la gracia, para recibir más bien la gracia que Dios nos ha dado, la estamos convirtiendo en religión. Nos estamos confundiendo y estamos creyendo que el regalo ahora tenemos que comprarlo. Lo hacemos desútil. No podemos darle utilidad a un regalo que ahora nosotros tenemos que comprar. No tiene sentido. Parte de esa gracia que Dios nos da son dones. Son regalos de parte de Dios para que nosotros usemos. Todos nosotros hemos recibido esos dones. Todos tenemos la capacidad, hemos recibido la bienaventuranza de Dios de poder recibir diferentes dones. Y son dones para beneficiar a la iglesia, pero también para beneficiar al mundo. Estos dones no son iguales en todos los casos. Usted y yo recibimos diferentes dones. Y por eso dice en el texto, se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Todos los hemos recibido. Algunos hemos recibido dones muy particulares. Otros han recibido los dones que muchas otras personas reciben. Pero todos hemos recibido gracia. Sigue Pablo diciendo, ¿qué quiere decir eso? Que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Textos como este, versículos como este, como el 9 y el 10, nos dejan un sabor de misterio en cuanto a por qué Pablo está diciendo que Cristo ascendió al cielo y descendió a las partes más bajas. Déjeme ponerle una aplicación más práctica a este texto. Yo creo que a lo que Pablo se refiere es que Dios, en la figura de Cristo, habiendo estado elevado completamente en el cielo, baja hasta lo más bajo que pudo él descender para hacerse uno de nosotros. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Porque sabemos que Cristo dejó su gloria en el cielo para bajar a la tierra, hacerse como uno de nosotros, darnos la salvación, morir en la cruz, resucitar, estar sentado a la diestra del Padre y a través de eso logra nuestra redención y salvación. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nosotros? Yo creo que es ahí donde vemos un patrón y es el patrón del bautismo. Nuestro bautismo es un patrón de muerte y resurrección. Sepultados con Cristo, resucitados con Cristo, una vez más. Y ese es el patrón en el que tenemos que vivir diariamente. El patrón del bautismo que Cristo mismo ejemplificó para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Dice Pablo, que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y sigue diciendo, versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos ha dicho entonces hasta ahora? Nos ha dicho, Dios es el que ofrece gracia.
Dios en un acto de gracia nos ha dado dones. Esos dones son diferentes para todos. Esos dones tienen que recordarnos el patrón en el que vivimos, el patrón de muerte y resurrección cada día. Y ahora nos está diciendo, estos son los dones de gracia, algunos de los dones de gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y hay un ramillete de cosas. Y estos dones se nos han dado específicamente a algunas personas, algunos y otros no. No es que algunos son más especiales que otros, o algunos mejores que otros. La idea aquí es que son diferentes, porque nosotros somos personas diferentes. Apóstoles, que son embajadores llamados personalmente por Jesús, de acuerdo a la Biblia, para tener una tarea de liderazgo. Profetas que hablan, gente que habla de parte de Dios, sujetos al discernimiento de sus líderes y de la palabra de Dios, evangelistas, los que propagan las buenas noticias, los sembradores que van tirando la semilla, pastores y maestros que son los que guían al rebaño, los que enseñan la doctrina al rebaño. Y de ahí hay un ramillete de dones que Dios ha ofrecido a su iglesia. Lo que dice Pablo, para edificar el cuerpo de Cristo, que es la función de los dones. De este modo, dice el versículo 13, todos llegaremos a la unidad de la fe. Y aquí es donde quiero empezar a introducir la idea de iglesia, del cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esa es la meta del propósito de Dios. La unidad no es lo mismo que la uniformidad. El estar unidos no quiere decir que todos hacemos lo mismo, que todos pensamos igual, que todos nos dirigimos nuestras iglesias de la misma manera. La unidad espiritual es de lo que está hablando, no estructural, no organizacional. Ni siquiera es una unidad de que todos tenemos que hacer las mismas cosas por los dones que nos ha dado. Así dice, ya no seremos niños, como mis hijos, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. No seremos como niños. Estoy pensando en mis hijos, en la historia que les conté al principio. Ese día que los dos se pusieron la camisa, estaban emocionados, se abrazaron, los dos estaban de acuerdo. Vamos a ser el mejor hermano, vamos a ser la mejor hermana, vamos a actuar como tal. 10 minutos después estaban agarrándose los dos con diferentes palabras y acusaciones y diciendo que él me hizo y ella me hizo y yo tuve que ir de árbitro para separarlos y parar la situación. Esas son las olas. Ellos no tienen una definición de lo que quieren todavía porque son niños, son inmaduros. Si usted no quiere ser un niño como adulto, tiene que aprender a madurar. Obviamente, esa es la diferencia entre un niño y un adulto, la madurez. Y es que cuando no somos maduros, no sabemos lo que queremos. Y cualquier viento, cualquier movimiento, cualquier tendencia, cualquier emoción nos mueve. Es aquí donde yo creo que Pablo nos está diciendo, no busquen el mover del Espíritu Santo. Más bien, busquen la acción del Espíritu Santo en sus vidas a través de madurez. Hay muchas tendencias actuales que son muy atractivas, tendencias teológicas, tendencias espirituales, tendencias de práctica, etc. Y muchas veces no traen el mensaje de la salvación, del Evangelio, la historia de Dios, más bien cuenta la historia de otras personas. Tratan de contar mi propia historia y entonces nos venden un evangelio personal, un evangelio egoísta, si quisiéramos decirlo, un evangelio narcisista. Se trata de mi bienestar, de lo que yo puedo obtener, de lo que Cristo da. Cristo ya nos ofreció su gracia, Él ya nos ofreció dones y con tantas de esas cosas también nos ofrece salvación, nos ofrece libertad, nos ofrece sanidad. Cuando nosotros tratamos de hacer algo para alcanzar eso, rebajamos el valor de la gracia. La convertimos en religión, lo que estuve hablando antes. Más bien, dice el versículo 15,
Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Al vivir la verdad con amor. Y eso contiene varios elementos. La verdad quiere decir aprenderla, conocerla, entenderla, vivirla, expresarla. Pero si no se vive con amor, yo creo que no hemos llegado a ese nivel de madurez que Dios quiere a la hora de poner en práctica los dones que Él nos dio por pura gracia. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, o sea, Cristo. Conocerán la verdad los hará libres. Pero esa libertad no se puede expresar si no se expresa con amor. Muchos tenemos la verdad y la expresamos de manera que todavía nos encapsula, nos pone cadenas, nos hace prisioneros. Es la unión de Cristo con nosotros en amor que nos hace actuar en verdad, y eso es lo que quiero hablar en la siguiente parte. Pablo termina diciendo: por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Me encanta esa parte. Hay una unidad en amor, pero por la actividad propia de cada miembro. No tiene que ver con necesariamente lo que haga solamente un grupo, es lo que hacemos todos para que esa unidad se pueda expresar en amor, en maneras de amar a las demás personas. Entonces, hay una manera de recibir la gracia. Recibimos la gracia de Dios a través de los dones que Él nos da. Es una vida sacramental. Estamos viendo a Dios en todas las cosas que nos rodean, ya sean materiales, espirituales, de cualquier tipo. Entonces recibimos dones, recibimos talentos a través de esa gracia. Esos los usamos para vivir en esta verdad y nos sirven para crecer y nos sirven para llegar a ser más como Cristo. Pero no solamente para eso, porque nos van a servir para beneficiar, construir y hacer más fuerte al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En ese sentido, no podemos hacer estas cosas si solamente nos acercamos al cuerpo de Cristo como huéspedes, solamente para ser observadores de lo que está pasando, solamente para ver desde la banca, decimos en Latinoamérica, ver los toros desde las graderías, y nos convertimos en meros espectadores. Pero ya no somos huéspedes, de acuerdo a lo que dice Pablo. Ya no somos huéspedes. Y déjeme decirle algunas cosas acerca de esto. No somos huéspedes porque ahora nos convertimos en familia, nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Somos adoptados, somos ciudadanos, somos hechos hijos de Dios, somos parte de su familia. Ahora somos pertenecientes, ahora pertenecemos a Él, ya no somos extranjeros, más bien somos parte de su pueblo. En ese sentido, la primera cosa que quiero compartir con ustedes, y está en sus boletines, en sus notas, todos somos uno en Cristo, pero también somos únicos. Todos somos uno en Cristo, pero también somos únicos. Mis dones no son los dones del hermano. Los dones del hermano no son los dones míos. En algún momento Pablo dijo: ustedes quieren muchos dones, quieren el don de profecía, quieren el don de enseñanza, el don de ciencia y demás, pero les voy a mostrar un camino mejor. Y me voy a quedar ahí porque el camino mejor voy a comentarlo un poco más adelante. Pero la gracia que Dios me da a mí en particular, la gracia que Dios le da a Rey me hace una persona única. La gracia que Dios le da a cada uno de ustedes lo hace una persona única. Lo hace un hijo adoptado, aceptado, perdonado de una manera muy particular, muy única. Por eso es tan importante saber cuál es mi don. ¿Cuál es la manera en que Dios quiere que yo devuelva parte de ese amor, de esa gracia, al mundo y a mis hermanos? Y por eso es tan importante. Recuerde, tenemos un test de dones espirituales que usted puede tomarlo. Solo escríbanos info@iglesianorcos.com y le vamos a enviar
una copia para que usted entienda cuál es su don, cuáles son sus dones, cómo es que Dios lo formó, qué es lo que puso Dios en su corazón, cuál es la gracia que Él le está ofreciendo día a día para que usted pueda servir. Eso va a definir su manera particular de crecer en Cristo, que va a ser muy particular, muy personal. Y en ese crecimiento usted se va a encontrar ayudando a otras personas, sirviendo a otras personas, porque no todos crecemos igual. Nuestra relación con Cristo es muy particular, es individual de cada persona, porque somos hechos personas individuales. No se va a ver como todas las personas, como todos los demás. Entonces recuerde, todos somos uno en Cristo, somos una unidad, estamos en una familia, pero todos somos unidades individuales, personales, únicas. La segunda cosa, esto de ser familia también implica tener responsabilidades. Ser familia implica tener responsabilidades. Y yo lo pongo de una manera muy sencilla. La gracia no es para dejárnosla a nosotros mismos. La gracia tenemos que compartirla. El compartir esa gracia conlleva una responsabilidad. Cada uno de nosotros ha sido formado en una familia. La mayoría de personas han tenido la oportunidad y la bendición de haber sido formados en una familia y haber compartido con hermanos, con padre, madre, con tíos, abuelas, etc. Cada vez que tenemos la oportunidad de servir a nuestra familia, lo hacemos porque tenemos una responsabilidad. Es nuestra familia. Tenemos que mantenerla nosotros mismos para servir, para crecer. Entonces, si usted llega a su casa y se encuentra los platos sucios, porque es su casa, usted tiene la responsabilidad de lavarlos. No los deja ahí para que se queden para siempre. Ser parte del cuerpo nos da una responsabilidad, nos da funciones específicas. De acuerdo a su don, usted va a tener responsabilidades específicas en áreas específicas. Déjeme ponerlo de esta manera. Al haberme casado con mi esposa, yo me convertí en parte de su familia. Ser parte de su familia ahora me da responsabilidades especiales, también como parte de su familia. Porque antes yo llegaba como un invitado, cuando estábamos de novios, yo llegaba como un invitado y ellos me servían. Ahora, yo siendo parte de la familia, yo llego a casa de la familia de mi esposa y yo sirvo, porque es una responsabilidad, pero también es un privilegio. Tiene doble filo. Mi papel como miembro de la familia de mi esposa también me da la responsabilidad y el honor de poder servirles. Y es ahí donde uso parte de mis dones y mis talentos. Porque algunos podrán servir lavando los platos. Algunos otros podrán servir arreglando cosas en casa. Otras personas van a servir solamente aconsejando, siendo apoyo, siendo una voz de aliento, etc. Eso va a depender del don que Dios le ha dado a cada uno. La tercera cosa que yo veo en esto no somos huéspedes ya no más en el reino de Dios, ahora somos familia, es que muchos de nosotros creemos que solo asistimos a la iglesia, pero en realidad nosotros somos la iglesia. Nosotros nos convertimos en la iglesia. Crees que solo asistes, pero en realidad eres iglesia. En ese sentido, el enfoque va a cambiar. Muchos de nosotros venimos a la iglesia pensando, esa es la iglesia a la cual yo asisto. Yo soy miembro de esa iglesia. Esa es la iglesia donde yo recibo. Pero eso es más, es mucho más que solamente una asistencia dominical o escuchar el sermón online o ser parte de las actividades de los grupos de vida o ir a los eventos que la iglesia organiza. Participamos en la vida de la iglesia y no somos espectadores ya nomás. Porque tomando en cuenta el principio que hablamos anteriormente de tener una responsabilidad en la familia, ahora venimos a nuestra iglesia, ahora participamos activamente y ahora tenemos la oportunidad de convertirnos en iglesia.
Pero algo muy importante, ser iglesia no ocurre cuando estamos todos juntos solamente. Ser iglesia ocurre durante la semana, cuando tenemos la oportunidad de usar nuestros dones para servir al mundo, para servir a otros. Y cuando reconocemos la gracia de Dios en nuestra vida, cuando la reconocemos individualmente, como lo hablamos antes, pero también cuando la reconocemos como grupo, como familia, sabemos que tenemos una responsabilidad que trasciende a nuestra iglesia, que trasciende a nuestra familia. Eso se lleva a cabo por un amor profundo a nuestra iglesia, pero también a nuestra comunidad. Entonces, vean en un pequeño resumen lo que Pablo nos está diciendo. Dios ama tanto a la iglesia, a la gente, a los individuos que Él trae y hace su iglesia, los ama tanto que les da dones. Pero Dios ama tanto al mundo que trae a su iglesia y la esparce para que ellos puedan servirla y darle a Cristo, para que pueda darles perdón, el Cristo que murió por ellos, para que pueda darles aceptación a esa familia. Es un doble papel. Y es un papel que nosotros tenemos que considerar cuando nos convertimos en iglesia, porque ya no somos huéspedes. Ahora somos iglesia. Ahora tú eres iglesia. Y aquí es donde quiero traer el siguiente texto que quiero compartir con ustedes. En 1 Corintios, Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto acerca de los dones, de los muchos dones que Dios le ha dado a la iglesia. Y en los capítulos anteriores, al capítulo 13, Pablo ha estado dando un vistazo a muchos de estos dones, a mucha de esta gracia que Dios le ha dado a muchas personas. Y nos explica, hay dones de diferentes tipos, el cuerpo se compone de diferentes miembros que tienen diferentes funciones. Y él empieza a hablar de algunos de ellos, especialmente de los que suenan más espirituales. Usted sabe, nosotros los evangélicos especialmente pensamos a veces que somos más espirituales que el mismo Dios. Y porque queremos estar en la nube número 9 y sabemos que hablar de cierta manera, hacer ciertas cosas, comportarnos de cierta manera, ir a ciertos lugares o tener ciertas tendencias acerca de hacer cosas nos hace más espirituales. Pero Pablo, al final del capítulo 12, después de hablar de todos estos dones, él dice, pero les voy a mostrar un camino mejor. Y entonces empieza a hablar en el capítulo 13 de esta manera. Capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y cambia el ritmo de su conversación. Porque estaba hablando tanto de cosas que debemos hacer, pero ahora está hablándonos acerca de quiénes debemos ser. Primera cosa que quiero compartir en esto. Ahora eres iglesia, porque más que solo hablar, ahora haces. Más que solo hablar, ahora haces. En el ambiente de iglesia, en el ambiente eclesial, en el ambiente, pongámoslo de esta manera, religioso evangélico, decimos demasiadas cosas. Hay demasiadas palabras que son pronunciadas. Hay sermones largos, hay sermones sumamente convincentes, sermones que nos llaman la atención. Hay conferencias y hacemos conferencias con temas diferentes, con diferentes personas, expositores que hablan, hasta hay talleres con diferentes tipos de temarios y diferentes conversaciones al respecto. Hay canciones que dicen cosas impresionantes acerca de quién es Dios, acerca de quiénes somos nosotros. Hay palabras espirituales, hay palabra de ciencia, hay palabra de conocimiento, hay palabra de profecía, hay palabra de consejo. En nuestro círculo cristiano hay demasiadas palabras. Hablamos demasiado.
Y estas palabras nos pueden inspirar, nos pueden emocionar, nos pueden animar, pero solo eso no nos convierte en iglesia. Podemos memorizar versículos de la Biblia, la misma palabra de Dios, y podemos repetirlos de memoria. Podemos saber historias de la Biblia. Podemos usar la Biblia en diferentes maneras, pero solo eso no nos hace iglesia. Podemos hablar muy bien, tener una retórica increíble. Podemos sonar muy espirituales a la hora de hablar y repetir todas las verdades que conocemos. Hablar idiomas de hombres, pero también idiomas del cielo, dice Pablo. Pero eso no nos hace iglesia. Poner las palabras en acción, junto con decirlas, eso sí nos hace iglesia. Más que solo hablar, ahora haces. Mateo 6:7, Jesús nos recuerda, no oren con muchas palabras. Sus muchas palabras no van a lograr el efecto, no van a lograr el efecto que ustedes quieren. Dios no va a escuchar más si ustedes hablan más. En Eclesiastés 5:2 se nos da el consejo, no te apresures a hablar delante de Dios. Y yo me pongo a pensar en nuestros círculos cristianos, ¿cuántas palabras se dicen? ¿Cuánto hablamos? Espiritualmente y también académicamente. Hablamos demasiado. Pero eso no es suficiente, dice Pablo, porque nuestras palabras se podrían convertir en el sonido de una lata sonando cuando la golpeamos. Ponle acción a tus palabras, que tus palabras no sean solo palabras, sino que sean una acción. Como lo puso en las radios de toda Latinoamérica el conocido teólogo popular Ricardo Arjona, Jesús es verbo, no sustantivo. Hay verdad en esa frase. Si nuestras palabras no llevan acción, van a ser solo palabras. Más que hablar, haz algo. Pero también viene la segunda parte. Y nos dice, si tengo el don de profecía, versículo 2, 1 Corintios 13, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Y eso me hace pensar en la segunda cosa que quiero compartir aquí, es que más que solo hacer, ahora debes servir. Ahora sirves. Y eso nos convierte en iglesia, no en espectadores. ¿Quieres saber cuánto has crecido en tu tiempo de ser cristiano? Pregúntale a los demás cuánto les has servido. Pregúntate a ti mismo cuánto he servido a los demás. Porque podemos hacer mucho. Hay muchas cosas que hacer, especialmente aquí en la iglesia. Habemos algunos que nos encantaría ser ratones de iglesia. Usted entiende el término. Nos encantaría estar aquí metidos, haciendo ministerio, sintiéndonos bien, porque el ambiente y la música y la predicación y la compañía, las conversaciones, etc. Eso suena muy bien. Queremos hacer mucho. Pero servir es diferente. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, servir es mucho más que solamente hacer. Juan 15:13. Nadie tiene mayor que este, sino el que pone su vida por sus amigos. Es más, yo le voy a dar la versión Rey Valera. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos y por sus prójimos. Fue lo que hizo Jesús. Jesús vino a morir por un montón de desconocidos. Su hacer no se quedó solamente en hacer, sino también en servir. Hacer y servir son dos cosas diferentes. Y lo que define el servicio es la motivación. Lo hablamos la semana pasada. Es la motivación y la intención del corazón. Entonces, quiero ir a la tercera cosa que quiero compartir. Porque más que solo servir,
ahora amas. Más que solo servir, ahora amas. Versículo 3, 1 Corintios 13. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Servir es una de las evidencias del crecimiento en Cristo, definitivamente. Nos une, nos anima, nos hace más como Cristo, nos moldea. El servicio es muy bueno. Pero si ese servicio no está caracterizado por amor, no va a funcionar. Es solo servicio. Cualquier persona puede servir, si es cristiano o no. El mundo entero sirve. Hay muchas organizaciones que se dedican a eso, a servir a otras personas. Organizaciones sin fines de lucro, organizaciones religiosas, organizaciones del gobierno, que están dadas completamente al servicio. Pero ¿qué es lo que hace falta en el corazón de muchas personas que sirven? Es el amor. Juan 13:35. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Esto del servicio en amor quiere decir que muchas veces vamos a tener que servir a gente que ni conocemos, a gente de las cuales no sabemos absolutamente nada. Es por eso que antes de servir tiene que haber un amor profundo. Y es por eso que más que solamente servir, tenemos que amar. El siguiente paso del servicio es amar. Y eso cierra el círculo en realidad. Porque amas y puedes hablar acerca de ello, hablar con otras personas, puedes hacer muchas cosas al respecto y ese hacer te lleva a servir y luego decides amar más y decides servir más. Hablas, pero también haces y sirves. Mateo 5:46 dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿Acaso no hacen eso mismo los recaudadores de impuestos? Las personas más religiosas hacen lo mismo. Es aquí donde yo creo que estamos enfrentados o estamos hablando a un amor sacrificial. No es solamente un amor que habla, no es solamente un amor que hace, es un amor que sirve de corazón, que se da en cuerpo y alma. Es un amor como el de Cristo, que da su vida hasta por gente que ni conoce. Es amar a pesar del rechazo. Es amar a pesar de la oposición, de gente que está en contra de nosotros, de nuestros enemigos. Es por eso que Jesús nos recuerda, si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla. Es muy fácil amar al amigo, ama a tu enemigo. Albert Schweitzer fue uno de los más famosos misioneros de la era moderna en los principios del siglo XX y dejó atrás una exitosa carrera académica. Tenía doctorados en teología, tenía doctorados en física y también era un músico impresionante. Hacía conciertos de órgano en diferentes lugares. Pero lo dejó todo para irse a África y establecer una clínica en medio de las tribus africanas. Cuando tenía 85 años, lo visitó un grupo de un seminario en Nueva York. Y este grupo cuenta la historia de estar con Albert Schweitzer en uno de sus días normales, en su misión en África. Y mientras estaban juntos subiendo una ladera, subiendo hacia una montaña pequeña, Albert se dio cuenta que una mujer africana estaba cargando un manojo de madera, de leña para el fuego. Albert dejó la conversación con el grupo y se fue inmediatamente donde la mujer tomó el manojo de leña, se lo echó al hombro y lo subió hasta la cima de la montaña. Cuando se volvió a reunir con el grupo, ellos le preguntaron por qué hacía cosas como esas. Un hombre de 85 años. Estaban preocupados porque un hombre de 85 años no podía estar haciendo tales cosas. Esta fue la respuesta que el doctor Schweitzer les dio y les dijo,
es que nadie debería cargar una carga como esa solo. Schweitzer no conocía a la mujer. Usted no va a conocer a mucha gente que va a servir este fin de semana con nosotros. Usted no conoce a las personas que han usado o mal usado los lugares que vamos a arreglar esta semana, los trillos que vamos a hacer más bellos, los jardines que ahora están destruidos, las paredes que han sido pintadas con grafiti o destruidas por maleantes de la ciudad. Usted no sabe por qué el edificio que va a arreglar está descompuesto y quién lo hizo. Lo que sabemos es que la sociedad y el mundo no tienen que cargar una carga como esa solos. Y no estoy hablando de la carga de pintar o la carga de hacer, estoy hablando de la carga de no conocer a Cristo. Es la carga de no amar. Porque usted y yo ya tenemos la respuesta, ya tenemos el amor. Hoy estamos haciendo esto. Estamos saliendo a dar de nuestros dones, de lo que Dios nos ha dado, de toda la gracia que sacrificialmente Dios nos dio a través de Cristo y que la podemos obtener sacramentalmente a través de la gracia que obtenemos. Vamos a repartirla, vamos a devolverla a la sociedad, a la gente que no conocemos, pero a la gente por la que Dios nos ha dado un amor profundo para alcanzarlos y para decirles que Cristo tiene algo más para ellos. No solamente palabras, no solamente hacer cosas, pero un amor profundo. Porque es a esa gente a la que queremos hacer más que espectadores, más que huéspedes en nuestra casa. Queremos que algún día, cuando vengan a nuestra congregación, a nuestra iglesia, ellos puedan ser parte de nuestra familia y puedan ser iglesia con nosotros. Al ser iglesia, amamos, servimos a través de nuestros dones. En el primer domingo de mayo vamos a comenzar los servicios en nuestro lugar de reunión a las 11 de la mañana. Todos invitados, si vive aquí en el sur de California, en el condado norte de San Diego, está invitado para acompañarnos. Pero vamos a comenzar una vez más recordando cómo ser iglesia, cómo amarnos, cómo servirnos, cómo recibir los dones que Dios nos da, cómo recibir la gracia de Dios y poder repartirla al mundo. Primera de Corintios 13, versículo 8, voy a terminar con esto. Pablo dice, el amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesa, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Pablo dice, la fe, la esperanza y el amor están por siempre, pero la mayor de ellas es el amor. Sin amor, gente, nada tiene sentido. Sin amar a nuestra comunidad, sin amar a nuestra iglesia, no tenemos, nuestro cristianismo no tiene sentido. Pero ahora que somos iglesia, lo que Pablo nos está diciendo es, vivan la verdad en amor. Salga este domingo en amor, más que en servicio, más que en palabras. Salga en amor. Venga el 2 de mayo a nuestro primer servicio dentro del edificio con amor. Listo para ser iglesia, más que espectador. Listo para vivir su verdad en amor. Nos vemos la próxima semana en nuestro servicio, 11 de la mañana, aquí en el campus de Vista. Bendiciones para todos.